Nunca pensé que la herida más profunda de mi vida llegaría en un día que debía estar lleno de alegría. Era el cumpleaños número 35 de mi hijo Andrés y la familia entera se había reunido en un restaurante elegante en el centro de Sevilla. Yo había escogido mi mejor vestido planchado con esmero con la ilusión ingenua de compartir la mesa con mi hijo, su esposa y todos aquellos que él consideraba importantes. Había guardado hasta el último céntimo de mi pensión para comprar un pequeño regalo, una estilográfica grabada con su nombre. Pensé que sería un símbolo de orgullo de todo lo que había sacrificado para verlo convertirse en el hombre que es hoy. Pero la ilusión se rompió en un instante. Camila, mi nuera, se levantó con una copa de vino en la mano y señaló hacia mí con una sonrisa helada. «Mamá, esta mesa es para la familia. Puedes sentarte en la barra». La frase cayó como un balde de agua helada en medio del salón. Sentí como todas las miradas se posaban sobre mí, algunos comensales sorprendidos, otros fingiendo no escuchar. Andrés, mi hijo, agachó la cabeza incapaz de sostenerme la mirada. El mundo pareció detenerse. Durante unos segundos no escuché nada más que el eco de esas palabras en mis oídos. No soy familia. No soy la mujer que lo crió sola, que cosió cientos de trajes hasta la madrugada, que renunció a todo para que él estudiara en la universidad. Las rodillas me temblaron y tuve que apoyarme en el respaldo de la silla para no caer. Un camarero con gesto incómodo me señaló un taburete libre junto a la barra. Pude escuchar las risitas contenidas de dos de las amigas de Camila vestidas con joyas que yo jamás podría pagar. Tragué saliva y con pasos lentos avancé hacia aquel rincón apartado. No dije nada. No derramé una sola lágrima. Por dentro, sin embargo, el corazón me ardía como un hierro candente. En ese instante comprendí algo que cambiaría mi destino. Si aceptaba esa humillación, como había aceptado tantas otras, seguiría siendo invisible para siempre. Pero no. No aquella noche. No después de todo lo que había dado. Mientras me sentaba en el taburete frío, un pensamiento se clavó en mi mente con la fuerza de una promesa: hoy no voy a llorar. Hoy empieza algo nuevo. Camila volvió a su sitio orgullosa, creyendo que me había reducido al silencio. Andrés alzó su copa forzado, intentando salvar la velada. Yo observé la escena desde mi rincón y por primera vez en años no me sentí débil. Sentí un despertar. Quizás el desprecio de mi nuera había encendido la chispa que necesitaba para recordar quién soy. Ese fue el comienzo. Entre las luces doradas del restaurante sevillano y el murmullo de los brindis, decidí que no volvería a vivir de rodillas. A partir de esa noche, la rosa que todos daban por vencida iba a levantarse. Y aunque aún no lo sabía, esa decisión me llevaría a descubrir secretos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Me llamo Rosa Herrera y tengo 62 años. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, entre campos de trigo y veranos interminables bajo el sol. Allí aprendí desde niña que la vida nunca regala nada, había que trabajar con las manos, coser, limpiar, ayudar en la huerta familiar. Con el tiempo me convertí en costurera. Pasaba las noches enteras frente a la máquina de coser, transformando trozos de tela en vestidos para pagar las cuentas. No me avergüenzo de mi oficio. Al contrario, fue mi orgullo, porque gracias a él pude alimentar a mi hijo y mantener un techo digno sobre nuestras cabezas. Me quedé viuda demasiado pronto. Mi esposo Antonio murió cuando Andrés apenas tenía 12 años. Aquella mañana oscura en el hospital pensé que el mundo se había terminado para mí. Pero al ver los ojos llorosos de mi hijo comprendí que aún tenía un motivo para seguir de pie él. Desde entonces mi vida se redujo a una misión: convertirlo en un hombre honesto, educado, con oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé en casas ajenas, lavé ropa, planché montañas interminables de camisas y al mismo tiempo seguí cosiendo para todo el vecindario. Cada euro que ganaba lo guardaba con cuidado, como si fueran semillas que un día darían fruto. Andrés, mi único hijo, creció rápido, quizá demasiado rápido. Siempre fue inteligente, con facilidad para los números. Yo soñaba con verlo en la universidad y cuando llegó el momento, vendí las pocas joyas que me quedaban y hasta pedí un préstamo para pagar su matrícula en ingeniería. Recuerdo todavía la primera vez que lo vi salir de la facultad con los libros bajo el brazo. Me sentí la madre más orgullosa del mundo. Todo valía la pena. Con los años Andrés consiguió un buen trabajo en una empresa de construcción en Sevilla. Fue entonces cuando conoció a Camila. La trajo a casa un verano presentándola como la mujer de su vida. Era elegante, de sonrisa encantadora y palabras dulces. Yo quería creer que era sincera, que realmente amaba a mi hijo. Intenté abrirle mi corazón, pero pronto noté esa frialdad escondida detrás de sus gestos. A veces me llamaba señora Herrera en lugar de mamá, incluso después de casarse con Andrés. Lo dejé pasar, convencida de que el tiempo la haría cambiar.
Ahora vivimos los tres bajo el mismo techo, una casa sevillana con patio andaluz, paredes encaladas y macetas de geranios que yo cuido con esmero. El canto de los pájaros por la mañana debería traer paz, pero en realidad la casa se siente como un escenario donde interpreto el papel de sirvienta invisible. Me levanto antes que todos para preparar el café, limpio la cocina, hago la compra en el mercado. Camila rara vez lo agradece. Andrés, absorbido por el trabajo, parece no notar la tensión que envenena cada rincón del hogar. Sin embargo, yo no soy una mujer débil. He aprendido a callar, a observar y a resistir porque sé que la dignidad no se negocia. Tal vez por eso sigo aquí entre estas paredes, aguardando el momento en que la verdad salga a la luz. En el barrio me conocen bien. Las vecinas me saludan con cariño cuando me ven en la plaza comprando pan o frutas. Para ellas soy doña Rosa, la costurera de toda la vida. Esa identidad humilde pero respetada contrasta con la manera en que me trata mi propia nuera. Hay una ironía cruel en todo esto: quienes menos me deben son quienes más me valoran, y quienes recibieron todo de mí son los que más me desprecian. Pero yo no cuento mi historia para que me tengan lástima. La cuento porque quiero que comprendan cómo una mujer puede cargar durante décadas con el peso de los sacrificios y aún así encontrar la fuerza para levantarse. He visto a muchas madres como yo en España, mujeres que callan, que aguantan humillaciones en silencio para que sus hijos vivan mejor. Yo también lo hice, pero he llegado a un punto en que el silencio se volvió insoportable. Esta soy yo, Rosa, viuda, madre trabajadora, incansable. Y esta es mi realidad actual: un hogar que ya no siento mío, un hijo que aún no abre los ojos, una nuera que me trata como un estorbo. Pero también soy la mujer que, a pesar de todo, todavía sueña con libertad, con respeto y con una vida donde no tenga que mendigar cariño. Lo que aún no saben Andrés ni Camila es que estoy mucho más despierta de lo que creen y que pronto descubrirán que subestimarme fue su error más grande. Cuando pienso en mi vida, la palabra que más resuena en mi mente es sacrificio. Desde que Antonio murió, cada amanecer fue una batalla contra el cansancio y la soledad. Había mañanas en que apenas podía levantarme de la cama, pero bastaba con ver el rostro adormilado de Andrés para recordar que no tenía derecho a rendirme. Trabajaba de día cosiendo en un pequeño taller improvisado en la sala de nuestra casa y de noche limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Recuerdo que mis manos estaban siempre ásperas, marcadas por la aguja y el detergente. El cuerpo se agotaba, sí, pero mi corazón latía con un único propósito: darle a mi hijo un futuro digno. Durante años guardé cada moneda en un tarro de cristal escondido en la despensa. Cuando lograba ahorrar un poco más, soñaba despierta. Esto será para sus libros de secundaria, esto para su uniforme, esto para que nunca tenga que avergonzarse de no tener lo que otros niños tienen. No era mucho, pero yo lo convertía en esperanza. Andrés creció viendo mis esfuerzos. A veces me encontraba dormida sobre la máquina de coser y me despertaba con una manta sobre los hombros. Mamá, un día yo te compraré una casa grande para que no trabajes más, me decía con aquella voz infantil que aún guardo en el alma. Eran palabras dulces, promesas inocentes que me daban la fuerza de seguir. Cuando llegó la adolescencia, los gastos aumentaron. Había que pagar clases de refuerzo, transporte, material escolar. Me privé de todo: dejé de comprar ropa nueva, de salir con amigas, incluso de ir al médico cuando lo necesitaba. Ya me revisaré después, pensaba mientras ponía por delante las necesidades de mi hijo. Y aunque me dolía el cuerpo y la espalda se curvaba cada vez más, jamás me permití quejarme. Hubo momentos hermosos también. Cada verano viajábamos en autobús hasta la costa de Cádiz. No podíamos permitirnos hoteles, así que alquilábamos una habitación modesta en casa de una viuda del pueblo. Andrés corría por la playa como un niño libre y yo lo miraba con la satisfacción de saber que, aunque nuestra vida fuera dura, él tenía la oportunidad de reír y soñar. Guardaba con celo esas imágenes en mi corazón: mi hijo construyendo castillos de arena, yo sentada en una toalla vieja, sintiendo que todos los esfuerzos valían la pena. El sacrificio más grande llegó cuando Andrés anunció que quería estudiar ingeniería en Sevilla. La matrícula costaba más de lo que yo ganaba en un año. Vendí el pequeño anillo de compromiso que me dejó Antonio, empeñé una pulsera de oro heredada de mi madre y acepté trabajos extras los fines de semana. Cada euro que entregaba en la universidad era una herida, pero también un orgullo. Mi hijo será alguien en la vida, me repetía con lágrimas en los ojos. Y lo fue. Andrés terminó la carrera con honores, y yo estuve allí en la ceremonia con un vestido sencillo cosido por mis propias manos, aplaudiendo hasta que me dolieron las palmas. Ese día sentí que toda mi vida de sacrificios había tenido sentido. Él me abrazó y me dijo: mamá, todo esto es por ti. Nunca olvidaré lo que has hecho. Pero el tiempo cruel y caprichoso borró esas palabras de su memoria. La Camila elegante y ambiciosa entró en nuestras vidas, y de pronto mis sacrificios parecían haberse vuelto invisibles.
A veces pienso que yo misma ayudé a construir la cárcel de silencios donde ahora me encuentro. Con cada esfuerzo, con cada renuncia levanté un pedestal para que mi hijo subiera sin darme cuenta de que yo quedaba atrapada en la sombra. Hoy al recordar todo lo vivido no me arrepiento, porque el sacrificio es el lenguaje de las madres y aunque duela también es lo que nos hace fuertes. Sin embargo, he comprendido una lección que tardé demasiado en aprender: darlo todo por los demás no significa perderse a una misma. Y ahora a mis 62 años estoy lista para empezar a vivir esa verdad. Las primeras grietas en mi relación con Camila no fueron grandes explosiones, sino pequeños comentarios, gestos casi invisibles para los demás, pero que para mí eran como agujas clavándose en la piel. Recuerdo con claridad una mañana de domingo cuando bajé al patio con mi vestido de flores, el mismo que había usado en las fiestas del pueblo años atrás. Camila estaba tomando café en la mesa del patio con sus gafas de sol y el móvil en la mano. Me miró de arriba abajo y sonrió con un gesto que no era sonrisa sino burla. «Ese estampado ya no se usa, Rosa», me dijo. «Deberías probar algo más moderno, quizá algo que no te haga ver tan mayor». Las palabras parecían inofensivas, incluso envueltas en un tono de consejo, pero me dolieron. Yo había cosido ese vestido con mis propias manos, cada puntada llevaba recuerdos y para mí era una prenda de orgullo. Sin embargo, en su boca se convirtió en un símbolo de mi vejez, de mi supuesta inutilidad. Me limité a sonreír y murmurar: «Tienes razón, Camila», aunque por dentro sentí una punzada de vergüenza. Otra vez en una reunión con amigos de Andrés, Camila me pidió que preparara la cena. Yo lo hice con gusto: tortilla española, croquetas caseras, un guiso de ternera que aprendí de mi madre. Cuando todos probaron los platos sonrieron satisfechos. Pero Camila, con su copa de vino en la mano, soltó en voz alta: «Rosa cocina bien, para alguien de su generación. Aunque a veces se le va la sal, ¿verdad, Andrés?». Las risas ligeras de los invitados se mezclaron con un silencio incómodo. Andrés sonrió sin defenderme y yo sentí como mi rostro se encendía. Esa noche, mientras lavaba los platos sola en la cocina, me pregunté cuándo había dejado de ser la madre orgullosa para convertirme en el blanco de chistes disfrazados de halagos. Con el tiempo, Camila empezó a corregirme delante de todos por cosas pequeñas. «Rosa, pon la mesa así, no de esa manera. Rosa, no deberías hablar de dinero, no es apropiado. Rosa, no insistas tanto en tus historias, ya las has contado». Cada comentario me hacía sentir más pequeña, como si mi voz no tuviera valor. Lo más doloroso era ver cómo Andrés parecía no notar nada. Estaba tan absorbido por su trabajo que apenas prestaba atención. Y cuando yo intentaba insinuar que algo no iba bien, él respondía con frases rápidas: «Mamá, Camila solo quiere ayudarte a adaptarte. No exageres, ella tiene un estilo diferente». Yo callaba porque temía que al quejarme me viera como una carga. Poco a poco me fui acostumbrando a la idea de ser invisible en mi propia casa. Ya no opinaba sobre la decoración, aunque ese patio y esas paredes habían sido mi orgullo durante años. Ya no elegía la música de las reuniones, aunque mi esposo y yo habíamos llenado aquella casa de coplas y guitarras. Ya no hablaba de mis recuerdos porque siempre había alguien que me interrumpía para cambiar de tema. Un día, mientras regaba las macetas del balcón, escuché a Camila hablar por teléfono con una amiga. «Sí, vivo con la madre de Andrés. Bueno, más o menos, porque pasa desapercibida, como un mueble viejo». Aquella frase me atravesó como un cuchillo. Nunca había sido un mueble en mi vida, fui madre trabajadora, luchadora. Y sin embargo, en su boca me convertí en algo inútil, un objeto arrinconado. Esa noche, mientras me miraba al espejo, vi mis arrugas con otros ojos. No eran señales de inutilidad, sino cicatrices de batalla. Me prometí en silencio que no dejaría que esas pequeñas humillaciones me definieran. No aún. Pero lo cierto es que las semillas del conflicto ya estaban plantadas. Y yo no sabía que pronto crecerían en algo mucho más doloroso. El dinero siempre fue un tema delicado en mi vida. Cada euro que entraba en mi casa llevaba el peso de horas de trabajo y de noches sin dormir. Por eso, cuando comencé a notar que mis ahorros desaparecían más rápido de lo normal, una inquietud empezó a crecer en mi pecho. Todo comenzó con una petición aparentemente inocente. Una tarde, Andrés se acercó a mi habitación con gesto preocupado. «Mamá, estamos pensando en invertir en un proyecto. Es una oportunidad única, algo que podría asegurar nuestro futuro. Pero necesitamos un pequeño empujón inicial». Yo dudé. En mi cuenta guardaba unos pocos miles de euros que había conseguido ahorrar con disciplina, dinero que me servía de colchón para emergencias. Sin embargo, el brillo de ilusión en los ojos de mi hijo me desarmó. Terminé accediendo, convenciéndome de que era por su bien. Al principio pensé que sería solo una vez. Pero pronto las oportunidades únicas se multiplicaron.
Camila con su tono encantador me hablaba de restaurantes de moda, de viajes, de negocios, de muebles que supuestamente aumentarían el valor de la casa. Rosa, tú eres parte de esta familia, me decía, y todo lo que inviertas también es para tu futuro. Así poco a poco mis ahorros comenzaron a desvanecerse. Una transferencia aquí, un retiro en efectivo allá. A veces era Andrés mismo quien me pedía ayuda, pero otras era Camila la que insinuaba que el banco había cobrado de más y que lo mejor era que yo les prestara dinero para equilibrar las cuentas. Nunca hubo un papel firmado, nunca un recibo. Solo promesas vagas de que todo volvería a mi cuenta. Lo más humillante fue descubrir que algunas de esas inversiones no eran más que caprichos. Un día mientras ordenaba la sala encontré un recibo olvidado en el sofá, un bolso de diseñador que costaba lo mismo que yo gastaba en comida durante 3 meses. Mis manos temblaron al sostener ese papel. Mientras yo me privaba de comprar medicinas para estirar mi pensión, mi nuera derrochaba el dinero en lujos innecesarios. Intenté hablar con Andrés. Le mostré el recibo, le dije que estaba preocupada. Pero él, cansado después de un largo día de trabajo, me respondió con una sonrisa distraída: mamá, no te preocupes. Camila sabe lo que hace. Confía en nosotros. Aquella frase me rompió el corazón. Confía en nosotros. Como si no hubiera confiado toda mi vida entregando todo lo que tenía. La situación se volvió insostenible cuando recibí una llamada del banco. Una voz amable me informó que mi cuenta estaba casi vacía. Me quedé helada. Yo sabía cuánto dinero debía haber. Llevaba un cuaderno con cada entrada y cada salida. Al revisar los movimientos descubrí varias transferencias hechas desde mi cuenta hacia una cuenta conjunta de Andrés y Camila. Transferencias que yo nunca autoricé. Cuando enfrenté a Camila, ella se encogió de hombros con fingida inocencia. Ay, Rosa, seguro fue un error del banco. Pero no te preocupes, todo se arreglará. Su sonrisa me dio náuseas. En ese instante entendí que ya no se trataba de favores ni de confianza, era un abuso, un robo silencioso justificado con palabras bonitas. Esa noche apenas pude dormir. Me senté en mi cama repasando los años de trabajo, los sacrificios que había hecho para construir ese pequeño ahorro. Cada euro representaba horas de vida que nunca recuperaré. Y ahora todo desaparecía en manos de quienes se suponía que debían cuidarme. Fue entonces cuando algo cambió en mí. Guardé mi cuaderno de cuentas en un lugar seguro, y decidí que no permitiría que me siguieran tratando como un cajero automático sin voz. Aún no sabía cómo lo haría, pero una certeza me acompañó hasta el amanecer: algún día Andrés tendría que ver la verdad con sus propios ojos. Si hay algo que una madre espera con ilusión incluso en la vejez, es poder compartir los momentos importantes de la vida de su hijo. Pensaba que a pesar de los desplantes de Camila y de las tensiones cada vez más evidentes en la casa, Andrés nunca permitiría que yo quedara fuera de un acontecimiento familiar. Me equivoqué. Era el aniversario de bodas de Andrés y Camila. Durante semanas había escuchado a mi nuera planear cada detalle: las flores, la música, el menú en un salón elegante del centro de Sevilla. Me esforcé por mantenerme al margen, pensando que quizá al final me pedirían ayuda. Preparé en silencio un regalo especial, un mantel bordado por mí con el mismo diseño que adornaba nuestra mesa familiar cuando Andrés era niño. Soñaba con entregárselo y ver en su rostro un gesto de gratitud. Pero ese día nunca llegó. Una mañana, mientras ordenaba la cocina, escuché a Camila hablar por teléfono. Reía con una amiga y enumeraba la lista de invitados. Mencionó a sus padres, a sus hermanos, a varios socios de Andrés, pero nunca pronunció mi nombre. Sentí un escalofrío. Esperé hasta que colgó y reuní valor para preguntar: Camila, ¿y yo cuál es mi lugar en la celebración? Ella me miró con esa expresión suya de paciencia fingida, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. Rosa, no queremos que te sientas presionada. Será una cena elegante con gente importante. Pensamos que te sentirías más cómoda quedándote en casa. Sus palabras me dejaron sin aire. Más cómoda quedándome en casa. Como si mi presencia fuera una carga, una vergüenza que querían ocultar. Intenté disimular mi dolor, pero mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el vaso que estaba secando. El día del evento me quedé sola en la casa. Escuché el ruido de los coches al partir, el murmullo de voces elegantes, las risas que se alejaban por la calle. Encendí la televisión solo para acallar el silencio, pero nada podía llenar el vacío. Imaginé a Andrés levantando su copa rodeado de extraños y de la familia de Camila, mientras yo permanecía invisible como si no existiera. Horas más tarde, mientras paseaba por el barrio para despejar la mente, vi algo que confirmó mis sospechas. En el escaparate de una cafetería cercana, una pantalla mostraba fotos de redes sociales. Allí estaban Andrés y Camila sonriendo, rodeados de sus invitados, posando frente a una tarta enorme.
Reconocí a los padres de ella, a sus amigas, a Javier, el supuesto hermano del alma de mi hijo, todos celebrando juntos. Y yo no estaba en ninguna de esas imágenes. Me dolió más de lo que puedo explicar. No se trataba solo de no haber sido invitada. Era la confirmación de que mi lugar en la vida de Andrés se estaba borrando. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento pasé de ser la mujer más importante de su mundo a convertirme en un estorbo que debía ocultarse? Regresé a casa con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una certeza fría. Ese mantel bordado que había preparado quedó guardado en el fondo de un cajón. No lo entregaré, pensé. No merecen el trabajo de mis manos ni el amor que puse en cada puntada. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio y la mesa vacía, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ya no era solo cuestión de dinero ni de comentarios hirientes. Habían decidido borrarme de los momentos más importantes de la familia. Y aunque me dolía hasta lo más profundo, también supe que no podía seguir permitiéndolo. No dije nada esa vez como tantas otras, pero en mi interior nació un nuevo compromiso conmigo misma. Algún día Andrés tendría que ver quién lo había acompañado siempre y quién lo estaba utilizando. Y cuando ese día llegara, no sería yo quien se avergonzara. Dicen que las paredes oyen. Yo añadiría que también hablan si una sabe escuchar en silencio. Aquella tarde lo descubrí de la manera más dolorosa. Estaba en mi habitación doblando la ropa limpia cuando escuché voces apagadas en el salón. No era la primera vez que Camila y Javier conversaban allí con confianza, como si la casa fuera de ellos. Algo en su tono, sin embargo, me hizo detenerme. Me acerqué despacio, procurando no hacer ruido. La puerta estaba entreabierta y las palabras llegaron a mí con claridad. Andrés nunca lo admitirá, pero lo sabe, decía Javier. Tu suegra es una carga. Cada mes es un gasto más, un problema más. Camila suspiró exageradamente, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. Claro que lo sé. He intentado que Andrés lo vea. Rosa ya no es joven, empieza a olvidarse de cosas, y esta casa es demasiado grande para que ella se quede sola. Lo mejor sería llevarla a una residencia. Sentí un nudo en la garganta. Una residencia. Ese era el destino que planeaban para mí. No cualquier residencia, añadió Javier con una sonrisa que casi podía escuchar. Una de esas baratas en las afueras. Con suerte ni se dará cuenta. Y mientras tanto tú y Andrés podrían vender la casa. El terreno vale una fortuna. El silencio que siguió me golpeó más que cualquier palabra. Vendrían por mi casa. La casa donde había criado a mi hijo, donde había cuidado a mi esposo enfermo, donde cada rincón guardaba 40 años de recuerdos. ¿Y Andrés?, preguntó Camila. No sé si aceptará. A veces todavía la defiende. Javier rió con frialdad. Lo convenceremos. Tú sabes cómo hacerlo. Un par de lágrimas, un discurso sobre el estrés y lo tendrás de tu lado. Andrés es demasiado noble, demasiado ingenuo. Me llevé una mano a la boca para contener un sollozo. Quise entrar en la sala y gritarles que yo no era ninguna carga, que no se atreverían a decidir mi vida como si fuera un mueble viejo. Pero algo dentro de mí me detuvo. No era el momento. Si mostraba mis cartas demasiado pronto, encontrarían la manera de negarlo todo y hacerme parecer una anciana paranoica. Regresé a mi habitación, cada paso más pesado que el anterior. Cerré la puerta y me senté en la cama temblando. Miré alrededor, las fotos de Andrés de niño, las cortinas que yo misma cosí, el crucifijo sobre la pared. Todo lo que era mío estaba en peligro. Esa noche casi no dormí. Recordé a tantas mujeres mayores que había visto en residencias olvidadas por sus familias, esperando visitas que nunca llegaban. Ese era el futuro que me aguardaba. Morir lentamente en un lugar extraño mientras Camila y Javier se repartían la casa y el dinero de mi hijo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero junto al dolor nació también algo más, una chispa de rabia, de dignidad. Comprendí que no podía seguir siendo la mujer sumisa que aceptaba cada humillación. Tenía que encontrar la manera de defenderme. Al amanecer me miré al espejo. Mi reflejo mostraba arrugas, sí, pero también una fuerza que creía perdida. No me van a encerrar como si fuera un estorbo, me dije en voz baja. Esta es mi vida y voy a luchar por ella. Todavía no sabía cómo, pero ya estaba tomada la decisión. Si ellos estaban dispuestos a urdir planes a mis espaldas, yo también aprendería a planear. Y lo que descubriría en los días siguientes sería aún más oscuro de lo que jamás imaginé. Después de escuchar aquella conversación entre Camila y Javier, algo dentro de mí se quebró. Y sin embargo me mantuve en silencio. Nadie lo habría imaginado al verme caminar por la casa con paso lento, preparar el café de cada mañana o regar mis macetas en el patio. Por fuera parecía la misma Rosa de siempre, la viuda tranquila que aceptaba su destino.
Por dentro, en cambio, mi corazón ardía como un volcán a punto de despertar. Esa semana me convertí en espectadora de mi propia vida. Observaba cada gesto de Camila, su sonrisa calculada cuando hablaba con Andrés, su manera de mirarme por encima del hombro como si ya hubiera decidido que mi tiempo en esa casa estaba contado. Andrés, agotado por el trabajo, apenas notaba nada. Cuando llegaba tarde por la noche y yo intentaba contarle mis preocupaciones, me acariciaba la mano distraídamente y decía: «Mamá, ya hablaremos mañana. Descansa». Ese mañana nunca llegaba. Una parte de mí quería gritar. Quería decirle: «Andrés, despierta, están planeando enviarme a una residencia y quedarse con tu casa». Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir a base de paciencia, me aconsejaba callar. Yo sabía que si hablaba sin pruebas, Camila giraría todo a su favor. Me pintaría como una anciana celosa, paranoica, incapaz de aceptar la felicidad de su hijo. Y Andrés podría creerle. Ese era mi mayor miedo. Así que me refugié en mis recuerdos. Cada noche después de cenar me encerraba en mi habitación y abría una libreta donde comencé a escribir todo lo que veía y escuchaba. Anotaba fechas, palabras textuales, incluso los gestos que acompañaban esas frases venenosas. Era mi manera de no enloquecer, de recordarme que lo que sucedía era real y no un invento de mi mente cansada. Esa libreta se convirtió en mi secreto más valioso. Algunas madrugadas me levantaba antes del amanecer y salía al patio con una manta sobre los hombros. Me sentaba en silencio, escuchando el canto de los pájaros y mirando cómo el cielo se teñía de rosa sobre los tejados de Sevilla. En esos momentos me decía a mí misma: «Resiste, Rosa. Todavía no. Todo tiene su momento». Y aunque las lágrimas a veces corrían por mis mejillas, también sentía una extraña paz, como si una fuerza mayor me estuviera preparando para lo que estaba por venir. El día que Camila me habló directamente de la residencia, comprendí hasta qué punto había perdido el pudor. Fue en la cocina mientras yo pelaba patatas. «Rosa», dijo con tono dulce, casi maternal, «deberías considerar vivir en un lugar más adaptado a tu edad. Hay residencias muy buenas con actividades, médicos, compañía. Sería lo mejor para todos». La patata resbaló de mis manos. No respondí. Si algo aprendí en esa casa fue que el silencio a veces es más fuerte que las palabras. La miré fijo sin parpadear hasta que ella desvió la vista. Esa noche, sola en mi cama, sentí la tentación de rendirme. Pensé en lo fácil que sería aceptar el destino que me habían escrito, empacar unas pocas pertenencias, mudarme a una habitación gris en una residencia cualquiera y desaparecer lentamente del mundo de mi hijo. Pero enseguida recordé las promesas que él mismo me hizo de niño, aquellas veces que decía: «Mamá, siempre estaré contigo». Y entendí que no podía abandonarlo todavía. Me quedé en silencio, sí, pero no era el silencio de la resignación. Era un silencio distinto, denso, cargado de preparación. Como el mar que se retira antes de una gran ola. Como la calma que precede a la tormenta. Ese fue mi último momento de silencio. El último en el que acepté las humillaciones sin respuesta. Porque dentro de mí ya se estaba gestando la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio puede ser un arma poderosa, pero no sirve de nada si no va acompañado de pruebas. Yo lo comprendí aquella noche en que, después de escuchar los planes de Camila y Javier para enviarme a una residencia, decidí que ya no podía limitarme a soportar. Necesitaba demostrar la verdad. Necesitaba pruebas que abrieran los ojos de Andrés, que le mostraran que su madre no era una carga, sino la única persona que realmente lo protegía. La oportunidad surgió de manera inesperada. Una mañana fui al mercado temprano y al regresar encontré a Camila saliendo de la casa apresurada con un vestido demasiado elegante para una simple compra. Llevaba el móvil en la mano y sonreía de una forma que no había visto jamás cuando estaba con mi hijo. Esa sonrisa me heló la sangre. Fingí no haberla notado y entré en casa. Pero mi intuición me gritaba que algo más estaba ocurriendo. Los días siguientes me dediqué a observar. Descubrí un patrón: cada martes y jueves Camila salía a hacer recados y volvía horas después perfumada, con los labios retocados. Andrés nunca sospechaba nada, porque esos eran precisamente los días en que trabajaba hasta tarde en la oficina. La idea se me clavó en la cabeza como un clavo ardiendo, y si estaba traicionando a mi hijo durante semanas, luché contra la duda. Parte de mí quería cerrar los ojos y fingir que no pasaba nada, porque enfrentar esa posibilidad era demasiado doloroso. Pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir, me empujaba a buscar la verdad. Y así lo hice. Una tarde, armada de valor, la seguí. Me cubrí con un pañuelo y unas gafas de sol para no llamar la atención. La vi tomar un taxi hacia el centro de Sevilla. Bajé del autobús 2 calles más allá y caminé rápido. Mis pasos me llevaron hasta la entrada de un hotel elegante. Allí, frente a mis ojos, Camila se encontró con Javier.
Lo abrazó, lo besó en los labios, y ambos entraron riendo como adolescentes enamorados. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi nuera, la mujer que me llamaba anticuada y me trataba como un mueble viejo, no solo planeaba enviarme a una residencia, también estaba destrozando el matrimonio de mi hijo. Y lo hacía con su supuesto mejor amigo. Regresé a casa con las piernas temblorosas. Esa noche no dormí. Me preguntaba una y otra vez cómo podía mostrarle la verdad a Andrés sin que Camila lograra manipularlo como siempre hacía. Entonces recordé a don Enrique Salinas, un vecino del barrio que trabajaba como detective privado. Lo había visto muchas veces en la plaza, un hombre serio de cabello canoso y modales discretos. Al día siguiente, con el corazón latiendo a mil, toqué a la puerta de su oficina. «Necesito ayuda, don Enrique», le dije casi en un susurro. «Se trata de mi familia». Me escuchó con paciencia. No me interrumpió ni una sola vez mientras le contaba todos los desplantes, las humillaciones, los retiros misteriosos de mi cuenta bancaria, la conversación sobre la residencia y finalmente lo que había visto en el hotel. Cuando terminé, sus ojos reflejaban algo entre compasión y determinación. «Señora Herrera», me respondió con voz grave, «lo que me cuenta no es extraño. He visto casos similares. Pero si quiere que su hijo la escuche, necesitará pruebas sólidas. Déjeme investigar». Acepté, aunque el precio de sus servicios me dolió como una puñalada. 500 euros, casi 2 meses de mi pensión. Pero entendí que esa era la inversión más importante de mi vida. Era el precio de mi dignidad. Durante las semanas siguientes, don Enrique me mantuvo informada. Fotografías discretas de Camila entrando y saliendo del hotel con Javier, copias de mensajes de texto que logró recuperar, registros de cuentas bancarias con movimientos sospechosos. Cada nuevo dato era una puñalada, pero también una confirmación de que yo no estaba loca ni paranoica. Camila era una estafadora. Un día Enrique me citó en su oficina y me entregó un sobre grueso. «Lo que va a leer no es fácil», me advirtió. «Pero debe estar preparada». Dentro había documentos oficiales de Madrid. El verdadero nombre de mi nuera no era Camila, sino Carmen Valdés. Había sido arrestada años atrás por fraude matrimonial, aunque había conseguido escapar antes del juicio. En los archivos aparecían otras identidades que había usado Sofía Martínez, Isabela Rodríguez. Todas falsas, todas creadas para engañar a hombres y vaciarles las cuentas. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Había fotos de ella más joven pero inconfundible. Y lo peor, en varios de esos casos su cómplice había sido el mismo Javier. Enrique me miró con seriedad. Su hijo ha sido víctima de un esquema que lleva años funcionando. No solo lo engañan emocionalmente, también lo están robando poco a poco. Tenemos registros de transferencias a cuentas en el extranjero. La rabia me nubló la vista. Pensé en Andrés trabajando 60 horas por semana, sacrificando su salud y su tiempo, convencido de que lo hacía por su familia. Mientras tanto, Camila y Javier lo usaban como una máquina de dinero. Esa noche volví a casa con el sobre escondido en mi bolso. Camila estaba en el salón viendo televisión como si nada. Al mirarla ya no vi solo a una nuera cruel, vi a una depredadora que había construido su vida sobre mentiras. Y me juré que no permitiría que destruyera a mi hijo. Pasé días enteros revisando los documentos, organizando cada prueba, guardando copias en distintos lugares. Incluso escribí una carta a Andrés explicando todo por si algo me ocurría antes de poder mostrárselo. El verdadero giro no fue solo descubrir quién era Camila en realidad, sino comprender algo mucho más profundo. Yo no era una víctima indefensa. Durante años me habían hecho creer que mi papel en la vida era callar, servir y soportar. Pero con esas pruebas en mis manos entendí que tenía poder. El poder de la verdad. Miré al espejo y me hablé a mí misma: «Rosa, llevas toda una vida luchando por tu hijo. Ahora ha llegado el momento de luchar por ti». Y con esa certeza el silencio que me había protegido hasta entonces dejó de ser refugio. Se convirtió en estrategia. Guardé las pruebas en el cajón más profundo de mi armario y esperé. Sabía que el día llegaría, un día en que todo saldría a la luz. Y cuando llegara no sería con lágrimas ni súplicas. Sería con la fuerza de la verdad en mis manos. El día en que guardé aquel sobre con las pruebas en mi armario sentí algo que hacía años no experimentaba: control. Por primera vez no era yo la que vivía a merced de los caprichos de Camila, sino ella la que sin saberlo tenía la espada de Damocles colgando sobre su cabeza. Pero no podía precipitarme. Había aprendido que la verdad, para ser efectiva, necesita el momento justo. Lo primero que hice fue organizar mi mente. Abrí un cuaderno nuevo y anoté cada detalle: las fechas de los encuentros, las transferencias bancarias, los documentos de identidad falsos, las fotografías. Era como coser un vestido, cada puntada debía estar en el lugar correcto para que al final la prenda quedara perfecta. Luego busqué consejo.
No podía hablar con Andrés todavía porque Camila encontraba siempre la manera de manipular sus emociones. Así que acudí a alguien que sabía moverse en esos terrenos, don Enrique Salinas. Nos reunimos en una cafetería discreta lejos del barrio. Tiene pruebas suficientes para llevar esto a los tribunales, me dijo con calma. Pero si quiere abrirle los ojos a su hijo, necesita hacerlo en una situación en la que ella no pueda negar nada. Una confrontación pública rodeada de testigos. Sus palabras me dieron una idea. Cada año Andrés celebraba una cena con sus socios de trabajo. Era una ocasión importante para su carrera, y Camila siempre se esmeraba en que todo saliera perfecto. Ese sería el escenario. La noche en que todos quisieran aparentar felicidad y éxito, la verdad irrumpiría como un rayo. Mientras tanto me preparé en silencio. Fui al banco y cambié la clave de mis cuentas. Cancelé transferencias automáticas y abrí una pequeña libreta de ahorros a mi nombre en otra entidad lejos del alcance de Camila. Me dolió admitirlo, pero entendí que proteger mi dinero era también proteger mi dignidad. Comencé también a fortalecer mi interior. Retomé la costura no por necesidad sino como terapia. Cada puntada en aquel mantel inacabado se convirtió en un recordatorio: Rosa, aún eres capaz, aún tienes valor. También empecé a caminar todas las mañanas por el parque. El aire fresco de Sevilla al amanecer me devolvía fuerzas y cada paso era una declaración silenciosa de resistencia. El día antes de la cena ordené mis pruebas en sobres distintos. Uno contenía las fotos del hotel, otro los registros de cuentas bancarias, un tercero los documentos que probaban la verdadera identidad de Camila. Los guardé en mi bolso lista para el momento decisivo. Esa noche, mientras me miraba en el espejo, vi reflejada a una mujer distinta. Sí había arrugas y cansancio, pero también una luz nueva en mis ojos. Ya no era la madre sumisa que soportaba humillaciones. Era Rosa Herrera, la mujer que había sobrevivido a la viudez, que había criado sola a un hijo y que ahora estaba lista para recuperar el lugar que le correspondía. Mañana, me susurré, todo cambiará. La noche de la cena llegó como llegan los grandes momentos de la vida, envuelta en un aire de expectación y nerviosismo. Desde la tarde la casa estaba llena de movimiento. Camila caminaba de un lado a otro revisando cada detalle como si fuera la directora de un teatro a punto de estrenar su obra maestra. Ordenaba a los camareros, colocaba las flores en los jarrones, se aseguraba de que las copas brillaran como diamantes bajo la luz de las lámparas. Yo, mientras tanto, observaba en silencio. Mi papel oficial era el de siempre ayudar en la cocina, llevar bandejas, mantenerme invisible. Pero mi verdadero papel esa noche era otro: ser la portadora de la verdad. En mi bolso descansaban los sobres con las pruebas. Los sentía pesar más que cualquier bolso que hubiera cargado en mi vida. No eran simples papeles, eran años de sacrificios, humillaciones y silencios condensados en documentos que podían destruir la fachada de perfección que Camila había construido. Los invitados comenzaron a llegar poco después de las 8. Hombres trajeados, mujeres con vestidos elegantes, el perfume caro mezclándose con el aroma de los canapés. Entre ellos estaba Javier con su sonrisa de siempre, esa sonrisa que ocultaba tanto veneno. Abrazó a Andrés con efusividad como si de verdad lo considerara un hermano, mientras sus ojos brillaban con la complicidad sucia de sus secretos con Camila. Yo lo vi todo desde la sombra del pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. La cena transcurrió según lo planeado por Camila: risas superficiales, conversaciones de negocios, brindis por el éxito de Andrés. El ingenuo sonreía agradecido, convencido de que su esposa era la artífice de aquella velada perfecta. No sabía que cada sonrisa de ella escondía una traición. Durante el primer plato, Camila se levantó con su copa en la mano. Su voz clara llenó el comedor. «Quiero hacer un brindis», anunció. «Por mi maravilloso esposo Andrés, que trabaja día y noche para darnos esta vida hermosa». Los invitados alzaron sus copas. Andrés sonrió emocionado. Yo apreté el bolso contra mi pecho, y también, continuó Camila, por nuestros queridos amigos. En especial por Javier, que siempre ha estado a nuestro lado como un hermano. Javier inclinó la cabeza con falsa modestia y los aplausos resonaron. Yo sentí un escalofrío. Aquella era mi señal. Me quité lentamente el delantal y avancé hacia el comedor. Un murmullo recorrió la mesa, todos me miraron sorprendidos. Nunca interrumpía las cenas. Camila intentó sonreír, aunque la incomodidad asomaba en sus ojos. «Rosa», dijo en tono suave pero firme, «estamos en medio de una celebración». «¿Qué haces aquí?», me detuve junto a la mesa. Con voz clara respondí: «Camila, creo que hay algo que deberías ver». Los invitados guardaron silencio. Andrés me miró confundido, sin comprender. Javier se removió en su asiento. Saqué del bolso el primer sobre y lo coloqué sobre la mesa. «Esto es un regalo», dije.
No el que pensaba darte, sino el que mereces. Camila, nerviosa, tomó el sobre y lo abrió. El primer papel que vio fue la fotografía tomada frente al hotel, ella y Javier besándose apasionadamente. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró, aunque todos sabíamos que lo reconocía. Los invitados se inclinaron hacia adelante intentando ver. Andrés agarró la foto con manos temblorosas. Camila dijo con voz quebrada: dime que no es lo que parece. Ella tartamudeó, incapaz de responder. Javier se levantó bruscamente, el sudor perlándole la frente. Yo saqué el segundo sobre. Hay más. Dentro estaban los documentos oficiales que probaban la verdadera identidad de Camila Carmen Valdés, buscada por fraude matrimonial en Madrid. Cuando Andrés leyó el nombre, su cara palideció. No, no puede ser, murmuró. Camila, ¿qué significa esto? El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Camila intentó recuperar el control forzando una sonrisa. Amor, esto es un malentendido. Alguien quiere destruirnos. Pero su voz carecía de convicción. Un malentendido, respondí con calma. También son un malentendido los registros bancarios. Abrí el tercer sobre y derramé los papeles sobre la mesa. Transferencias a cuentas en el extranjero, sumas que desaparecían poco a poco del esfuerzo de Andrés. Los invitados miraban incrédulos. Andrés se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesar tanto. Basta, gritó finalmente, golpeando la mesa. Quiero la verdad. El rostro de Camila se quebró. Lágrimas falsas asomaron en sus ojos, pero nadie le creyó. Javier dio un paso hacia atrás buscando la salida. Yo entonces hablé con una firmeza que sorprendió hasta a mí misma. Durante años soporté tus humillaciones, Camila. Durante años me llamaste anticuada, inútil, estorbo. Pero nunca fui ninguna de esas cosas. Soy la madre de Andrés. Y hoy frente a todos demuestro quién eres tú: una estafadora, una traidora. Los invitados permanecieron en silencio absoluto. Camila cayó de rodillas sollozando, incapaz de mantener su máscara. Javier aprovechó para salir del comedor, pero no sin antes cruzar su mirada con la mía. Vi en sus ojos una amenaza fría, pero también el miedo de quien sabe que todo está perdido. Andrés respiraba agitadamente con el rostro desencajado. Levantó la vista hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿cuánto tiempo lo has sabido? El suficiente, respondí. El tiempo necesario para tener pruebas y no ser llamada loca. Él asintió lentamente, procesando mis palabras. Camila intentó acercarse, pero él la rechazó con un gesto. No me toques. Y con esa frase su mundo comenzó a desmoronarse. El comedor se había transformado en un escenario de silencio absoluto. Los invitados que minutos antes reían y brindaban por el éxito de Andrés ahora miraban enmudecidos el espectáculo de una verdad insoportable. Nadie se atrevía a moverse, como si todos temieran que el más leve gesto rompiera el frágil equilibrio de aquella escena. Camila seguía en el suelo con las manos temblorosas sosteniendo los papeles que la desenmascaraban. Intentaba articular palabras, pero lo único que salía de su boca eran balbuceos incoherentes. Andrés, de pie junto a ella, parecía petrificado, sus ojos clavados en las pruebas que minutos antes yo había dejado sobre la mesa. Finalmente uno de los socios de Andrés rompió el silencio. Andrés, lo siento mucho, no sabíamos nada. Andrés levantó la vista y con una voz ronca dijo: yo tampoco. Su mirada se dirigió entonces hacia mí. Vi en sus ojos una mezcla de dolor y gratitud, como si comprendiera al fin que había estado ciego durante demasiado tiempo. Camila de repente estalló en un grito desgarrador. Todo esto es mentira, clamó golpeando el suelo con el puño. Me está tendiendo una trampa. Esta mujer me odia desde el primer día, siempre quiso apartarme de Andrés. No soy Carmen Valdés, no soy ninguna estafadora, yo no me moví. Solo la observé dejando que su desesperación hablara por sí sola. Entonces saqué el último sobre que aún quedaba en mi bolso. ¿Mentira?, pregunté con calma. Entonces explícale a todos por qué aquí está el acta de matrimonio con Roberto Sánchez, fechado 2 años antes de casarte con Andrés. El papel pasó de mano en mano entre los invitados. Camila trató de arrancarlo, pero Andrés lo sostuvo firmemente. ¿Es cierto?, preguntó él con la voz quebrada. Estabas casada cuando te casaste conmigo. El silencio de ella fue la respuesta. Los murmullos se extendieron entre los presentes. Algunos se levantaron discretamente, otros se quedaron paralizados en sus sillas. El aire estaba cargado de incredulidad, de vergüenza ajena, de rabia contenida. Entonces apareció Javier de nuevo en el umbral de la puerta. Había salido segundos antes, pero regresaba con un gesto desafiante. Ya basta, Rosa, dijo con voz seca. No conseguirás destruir lo que tenemos. Andrés lo miró con furia. Lo que tenemos, repitió casi sin aliento.
¿De qué hablas, Javier? De mi mujer. De mi dinero. De mi confianza. Javier intentó mantener la calma, pero su rostro lo delataba. Andrés, escucha. Todo esto no es lo que parece. No me trates como a un idiota, rugió mi hijo. Eras mi mejor amigo. El silencio volvió a caer sobre la sala. Los invitados incómodos comenzaron a levantarse uno a uno murmurando excusas para marcharse. Nadie quería ser testigo de la ruina de aquella familia. En cuestión de minutos solo quedábamos nosotros, Andrés, Camila, Javier y yo. Camila se levantó del suelo de golpe, sus ojos encendidos por una furia que ya no intentaba ocultar. Todo esto es culpa tuya, Rosa, me gritó. Si hubieras aceptado tu lugar, nada de esto habría pasado. Mi lugar, repliqué con una calma que contrastaba con su histeria. Mi lugar siempre fue ser madre de Andrés, cuidarlo, protegerlo, sacrificarme por él. Tu lugar, Camila o Carmen, fue el de una impostora. Andrés se interpuso entre nosotras temblando de rabia. No quiero escuchar más. Se acabó. Camila intentó tocarle el brazo, pero él la apartó con un gesto brusco. Andrés, por favor, yo te amo. Todo lo que hice fue por nosotros. Él la miró con una tristeza infinita. No sabes lo que es el amor. Solo sabes lo que es manipular. Camila, derrotada, rompió a llorar. Javier, en cambio, se encendió en cólera. Siempre supimos que eras débil, Andrés vociferó. Por eso pudimos hacerlo durante tanto tiempo. Nunca viste nada. Fuera de mi casa, ordenó Andrés con una voz que no le había escuchado jamás. Javier titubeó, pero comprendió que ya no tenía nada que ganar. Se marchó sin mirar atrás, golpeando la puerta al salir. Camila se desplomó otra vez en la silla sollozando. Andrés se dejó caer frente a ella, pero no para consolarla, sino para mirarla directamente a los ojos. Quiero una respuesta, dijo con voz baja, helada. ¿Cuánto de esto es cierto? Ella tragó saliva y al fin murmuró todo. Aquella palabra cayó como un trueno en la sala vacía. Andrés cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. Yo permanecí de pie observando con una mezcla de dolor y alivio, porque la verdad, aunque destroce, también libera. Andrés se levantó lentamente y se dirigió hacia mí. Me tomó de las manos y por primera vez en muchos años sentí que me veía de verdad. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos, perdóname. Lo abracé sin decir nada. No hacían falta palabras. Todo lo que había callado durante años, todo lo que había soportado, encontraba sentido en ese instante. Camila, derrotada, se quedó sola en la silla contemplando cómo su mundo se derrumbaba. Ya no había risas, ni lujos, ni mentiras que la sostuvieran. Solo quedaba la verdad desnuda e implacable. Esa noche, cuando al fin nos quedamos solos, Andrés me acompañó a mi habitación. Mamá, lo que hiciste. Su voz se quebró. Nunca lo olvidaré. Lo hice porque soy tu madre, respondí. Y porque la dignidad no se negocia. Él asintió y ambos comprendimos que aunque el dolor sería largo, también era el comienzo de algo nuevo. Mientras apagaba la lámpara me permití sonreír, porque esa noche al fin la verdad había ganado. Los días posteriores a la confrontación fueron como caminar entre ruinas. La casa, que antes estaba llena de conversaciones superficiales y risas forzadas, ahora se sumió en un silencio denso, un silencio de duelo. Andrés casi no hablaba. Se encerraba en el despacho con los papeles que yo le había entregado, revisando una y otra vez cada documento, cada transferencia, cada foto. Era como si necesitara convencerse de que no estaba soñando, de que la traición era real. Camila, por su parte, ya no tenía fuerzas para fingir. Permanecía en la habitación principal llorando o gritando según el día. A veces intentaba buscar a Andrés para hablar con él, pero él la evitaba. Su paciencia se había agotado, y con ella el poder que ella ejercía sobre él. Una semana después, Andrés tomó una decisión. Me reunió en la sala con gesto serio. Mamá, he contratado a una abogada, me dijo. Quiero anular el matrimonio y recuperar lo que pueda. No quiero que Carmen, o como se llame, se quede con nada de lo que es mío. Lo escuché en silencio, observando a mi hijo con un respeto renovado. No era ya el joven ingenuo que se dejaba manipular. Estaba aprendiendo a defenderse, a poner límites. Andrés, le respondí, no busques solo justicia para ti. Busca también dignidad para los dos. Lo que te hizo a ti me lo hizo a mí también. Y lo más importante es que no volvamos a permitir que nadie nos trate como si fuéramos invisibles. Él asintió con lágrimas en los ojos. El proceso legal fue duro. Camila contrató a un abogado para intentar defender lo indefendible, pero las pruebas eran demasiado claras. Los registros de identidad falsos, los testimonios de don Enrique, los documentos bancarios, todo se alineaba en contra de ella. La abogada de Andrés, una mujer firme de mirada penetrante, le aseguró que el matrimonio podía anularse por bigamia y fraude y que además existía base legal para reclamar los fondos robados.
En las audiencias yo estuve siempre presente no como víctima sino como testigo. Cuando el juez me preguntó por qué había guardado silencio tanto tiempo, respondí con honestidad, porque tenía miedo de que mi hijo no me creyera. Pero comprendí que callar era peor que hablar. Mis palabras resonaron en la sala y vi cómo Andrés me miraba con orgullo. Al final la sentencia fue clara: el matrimonio quedaba anulado y Camila debía responder por fraude. Sus lágrimas ya no conmovieron a nadie. Cuando la vi salir del tribunal escoltada por su propio abogado, comprendí que había perdido no solo a Andrés sino también la máscara que había llevado durante años. Esa noche Andrés y yo cenamos juntos en la cocina. Era una comida sencilla: tortilla de patatas y ensalada como en los viejos tiempos. Entre bocado y bocado mi hijo rompió el silencio. «Mamá, me siento culpable», dijo con la voz baja. «Permití que te humillara, que te tratara como un estorbo. Yo mismo te ignoré cuando más me necesitabas». Le tomé la mano y lo miré fijamente. «Andrés, el amor de una madre no se mide por lo que recibe sino por lo que da. Yo elegí darte todo incluso cuando tú no veías. No me arrepiento. Pero ahora sé que amar no significa dejar que nos pisoteen. La lección es clara: nunca debemos confundir sacrificio con sumisión». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza y en ese gesto sentí que recuperaba no solo a mi hijo sino también el respeto que durante años me había faltado. Esa fue la verdadera victoria, no la derrota de Camila, sino el renacer de nuestra relación. Desde entonces decidí grabar en mi memoria una enseñanza que quiero compartir con todas las madres: los hijos deben ser educados para volar, no para olvidar. Y las madres debemos recordar que nuestra dignidad no es negociable. Han pasado 2 años desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. A veces me pregunto cómo logré resistir tanto silencio, tantas humillaciones, pero luego me miro al espejo y reconozco la respuesta: porque soy Rosa Herrera, una mujer que aprendió a levantarse una y otra vez. Mi vida ahora es distinta. Vivo aún en la misma casa sevillana con patio andaluz, pero ya no se siente como un campo de batalla. Las paredes respiran paz. Las macetas de geranios florecen como nunca y cada mañana me siento en el patio con una taza de café agradeciendo el simple hecho de seguir aquí digna, libre. He retomado cosas que antes me parecían imposibles. Me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Mis manos, que durante años solo cosieron y limpiaron, ahora se atreven a dibujar colores sobre un lienzo. También viajé, cumplí un sueño antiguo y visité Granada. Caminé por la Alhambra con lágrimas en los ojos, maravillada de poder regalarme un momento para mí sin culpas ni obligaciones. Andrés ha cambiado también. Se ha convertido en un hombre más fuerte, más consciente. Al principio le costó reconstruirse, pero poco a poco volvió a sonreír. Hoy comparte su vida con Sara, una enfermera sevillana de corazón noble. Ella me trata con respeto sincero, no con esa falsa cortesía que usaba Camila. A veces la escucho reír en la cocina mientras prepara la cena con Andrés, y me invade una sensación cálida: por fin mi hijo encontró un amor verdadero. Los domingos son especiales. Sara trae a sus hijos adolescentes y la casa vuelve a llenarse de ruido de platos sobre la mesa, de voces que se pisan unas a otras. Es el tipo de caos hermoso que yo había olvidado. Cuando los veo reír siento que la vida, a pesar de todo, me ha devuelto una familia. A veces alguien me pregunta si guardo rencor. La verdad es que no. El rencor solo encadena y yo aprendí a vivir ligera. Camila o Carmen terminó enfrentando la justicia por sus fraudes. No necesito saber más de ella. Su destino ya no me pertenece. Lo que sí guardo es la certeza de una lección: una madre puede darlo todo, pero nunca debe perderse a sí misma en el camino. La dignidad no se mendiga ni se regala. Se defiende incluso en silencio hasta que llega el momento de hablar. Hoy me despierto cada día con un propósito distinto: vivir para mí. Puedo coser un mantel no para regalarlo, sino para adornar mi propia mesa. Puedo ahorrar no para que otros lo gasten, sino para pagarme un viaje o un libro. Puedo sonreír sin miedo a ser interrumpida. Y mientras escribo estas palabras en mi diario, escucho a Andrés reír con Sara en la cocina. El sonido me llena de esperanza, porque la vida, aunque cruel, siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes se atreven a defender su verdad. Yo lo hice. Y desde entonces vivo con alegría, con paz y sobre todo con dignidad.